Bienvenidos a un episodio nuevo de nuestro podcast Haz que Suceda. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que yo creo que está tomando cada vez más fuerza a nivel global y que a mí en lo personal me llama mucho la atención, el autoconocimiento. ¿Y por qué es tan importante conocernos a nosotros mismos, pero desde adentro? Y cuando hablo desde adentro, hablo de esta parte de conocer inclusive tus genes. ¿Qué dicen tus genes de ti? Y cómo puedes utilizar tus genes para ayudar a tus colaboradores a ser todavía mucho más exitosos en el área profesional. Y para este episodio tenemos a nuestra primera invitada madrina, que estoy súper emocionada de tenerla el día de hoy, que es Ale Ponce, que aparte es una persona que admiro muchísimo. Ale Ponce es nutrióloga por el TEC de Monterrey, tiene una maestría en nutrigenómica y alimentación personalizada de la Universidad de las Islas Baleares en España, donde se especializó en alimentación funcional. Aparte, Ale es conferencista internacional, es TED speaker y tiene ya 2 libros y seguramente ya está trabajando en los siguientes 2 que va a publicar. Entonces, muy contenta de tenerte aquí, Ale. ¿Cómo estás? Nora, muy bien, muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Ale. Y pues bueno, quisiera que nos platicaras un poquito, Ale, empezar por esto de cómo nace tu pasión por dedicarte, entender más sobre toda esta parte de la genética. ¿Por qué estudiar la genética? Bien, empezó por un tema muy personal y a veces siento que hasta un poco egoísta porque mi preocupación era no me quiero infartar. O sea, ¿cómo le hago? Y todo fue porque mi papá tiene un infarto muy joven, a los 54, pero para esto todos sus hermanos ya se habían infartado, incluso algunos de ellos antes de los 40 años, o sea, muy jóvenes. Sí. Sabía que venía parte de mi genética y cuando le preguntaba a mis maestros de medicina, me decían, pues es que están los genes, o sea, ni modo. Entonces, en mi mente eso era, pues me están condenando. Y a la par yo estaba estudiando nutrición. Entonces, imagínate que yo estoy estudiando una carrera donde intento ayudarle a la gente a evitar estos problemas, pero por otro lado tengo a mi maestro que me dice, pues ni modo, son tus genes y ya. Entonces, creó un shock muy fuerte en mí, como decir, ¿valdrá la pena que yo haga esto? O sea, que me siga dedicando a nutrición. Al final, sí lo seguí haciendo, acabé mi carrera. Y me toca la suerte de tener una muy buena maestra. Qué triste que eso sea una suerte y no sea como lo cotidiano. Deber ser. Ajá, el deber ser. Entonces, Gaby, mi maestra, me dice, oye, hay una nueva área de nutrición con genética. Seguramente ibas a encontrar algunas de las respuestas de ¿por qué le pasó esto a tu papá cuando tu papá era una persona, pues, en teoría saludable? Y me voy a estudiar genética con esta idea de no me quiero infartar yo. O sea, no sé qué voy a hacer con información que me den allá, claro, pero yo la quiero aplicar en mí porque sí tenía mucho miedo de cómo esta historia, pues, al parecer se iba a repetir en todos nosotros. Pero cuando estoy allá, yo pensando que solamente voy a aprender de nutrición, me doy cuenta de que no, o sea, todas mis materias estaban enfocadas en diferentes puntos de estilo de vida y cómo impacta todo esto hacia los genes. Y por un lado tuve mucha suerte porque, pues, un infarto es de lo que ahorita más se mueren las personas, ¿no? Entonces también es lo más estudiado dentro de la ciencia. Entonces al final toda mi maestría se enfocó en ver los infartos en diferentes puntos de vista, desde el sueño, la salud emocional, tus actividades, la parte del estrés, la alimentación. Entonces al final terminé comprendiendo como todo lo que influye hacia un infarto, cómo son los genes que te pueden predisponer a esto y qué hacer al respecto, porque a veces pensamos que hacemos las cosas bien y en realidad no estamos tan bien como otros, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya regreso acá, pues mi idea es, tengo que compartir esto, porque al final cuando estudiaba los genes allá, me doy cuenta que en México tenemos muchas de estas variantes genéticas que nos impiden tener una vida más saludable, o sea, la vida saludable que quisiéramos, haciendo cosas tan sencillas como, híjole, es que me tomo 2 tazas de café al día. Pues 2 tazas de café a muchas personas ya las ponen en un riesgo mayor de infarto. Entonces ahí es donde dices que, wow, o sea, pero ¿quién te lo dice? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si aplica en ti? Pues toda la información está en los genes. De ahí nace. Wow, qué increíble que de una
o sea, de querer conocer algo familiar, ¿verdad? Decir, oye, yo no quiero que me pase porque si ya me están condenando, y no solamente yo, a lo mejor tus hijos, que les vayas a pasar esto también y que todos estén condenados, como estás diciendo ahorita, a tener esto. ¿Cómo puedes primero resolverlo tú? Y luego, ¿cómo cosas tan sencillas que no nos damos cuenta? Porque sabes que estamos tan acostumbrados a ir al doctor cuando nos sentimos mal, cuando ya traemos algo, cuando, ay, me sentí una bolita, ay, me sentí esto. Nadie, o no quiero decir nadie, no quiero generalizar, pero la mayoría de las personas no van a una consulta para decir cómo puedo en 10 años no infartarme. O puedo, o inclusive muchas veces pensamos, híjole, es que mi papá ya vi que mi abuelita y mi abuelito también, y mis tíos y mis primos y todo el mundo tiene esta enfermedad, entonces seguramente yo también la voy a tener y nada más estoy esperando cuándo me va a dar esto, ¿no? Exacto, pues entonces ya les pasó, pues a ver cuándo a mí no. Entonces ya les pasó, ¿cómo le hago para que a mí no? O sea, esa debería ser nuestra forma de ver las cosas. ¿Cómo le hago para que a mí no me pase eso que ellos, hacia donde ellos ya se enfilaron, ¿no? Hoy me escribían unas personas, me decían, es que como que queremos hacernos los estudios, pero nos da miedo predisponernos. Y yo, o sea, sí entiendo esta parte, ¿sabes? De ver algún riesgo, pero a ver, no te vas a predisponer a que te dé una enfermedad. La cuestión aquí es, ¿tienes algún riesgo? Entonces yo te voy a decir, hazte estos estudios de forma anual. Si a la primera que te lo haces, ya estaba ahí, vamos a decir, la glucosa en el cielo y la insulina por todos lados, no es algo que te pasó por conocer tus genes. Claro. Es algo que ya se venía desarrollando, nada más que ahorita te acabas de enterar, nunca lo habías hecho. Las personas que los mando a hacer estudios y sale todo bien, yo les digo, entonces tranquilo, repites en un año. Ya está. Y así te vas toda la vida. Y a la primera que salga algo alterado, tienes que estar tranquilo de que te estás dando cuenta muy pronto y que seguramente es reversible, que eso es lo que estamos buscando también. Claro. No, y me encanta porque, como decíamos ahorita, es este autoconocimiento. Y creo que para las personas, que es la primera vez que están escuchando sobre genética, genes, ¿qué es eso? Nunca me lo había cuestionado. ¿Cómo que si conozco mis genes puedo ser un mejor colaborador, me puedo desarrollar mejor? Inclusive yo creo que hasta atletas de alto rendimiento, has de tener pacientes también que se conocen mejor. ¿Qué es la genética? ¿Qué tipos de exámenes hay también? ¿Y para qué sirven, Ale? La genética es la programación que tiene tu cuerpo. Entonces, así como los softwares de una computadora, ¿sabes? Son códigos, nosotros tenemos nuestro código. Entonces, pues es un código que está escrito que en algún momento va a lanzar el programa que tiene ahí escrito. Vamos a decir por programa una enfermedad, ¿no? Porque si algo está escrito en mí, no lo presenté a los 6 años, pero lo estoy presentando a los 50, o no lo presenté a mis 18, que me la vivía de fiesta, pero a mis 45, que intento comer bien y demás, estoy teniendo enfermedades. Porque sobre nuestros genes tenemos como unos candaditos que silencian las enfermedades, pero estos candados, conforme vamos avanzando en la vida y en la exposición al estrés, a alcohol, cigarro, ¿sabes? Todos estos candaditos empiezan a botar. Es donde las enfermedades comienzan a desarrollarse, ¿no? Entonces, conocer tus genes es conocer qué está escrito ahí, no necesariamente qué se va a presentar. Una vez que los conoces, tú puedes saber cómo hacer para mantenerlos silenciados. Y eso es lo que estamos buscando. O sea, quienes nos dedicamos a la nutrigenética, conocemos todas estas técnicas de decir, ok, aquí hay este riesgo, entonces hay que hacer todo esto para que este riesgo no se presente. En algunas ocasiones será consumir algún suplemento en específico. Hay gente que necesita más vitamina D3 que otros. Sí. En otras ocasiones será consumir algún alimento específico. Pues a lo mejor tienes que comer ajo todos los días. Y tú dirás, oye, qué asco comer ajo todos los días. Pero luego te vas más adelante y ves a un paciente que ya tiene algún padecimiento, ¿no? Y dice, híjole, me hubiera encantado saber todo esto antes. O sea, y si me hubieras dicho, come ajo todos los días para evitar esto, pues lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, también conocer tus genes es, ojalá que en algún momento quitarnos o sea, que no pasemos por lo hubiera hecho. Me hubiera encantado haberlo conocido. No, o sea, conócelo desde ahorita y trabaja con eso. Y son, yo les llamo cambios milimétricos los que tienes que hacer en tu día a día. Entonces, a veces es, híjole, metabolizas muy lento el café Dora. O sea, necesitas una taza de café al día y tú estás acostumbrada a 3. Mi recomendación es
tómate una, la que más te guste, tu café normal, y los demás descafeinado, y listo. O sea, no me importa cuánto es cafeína, yo nada más quiero que no consumas tanta cafeína. Entonces son cambios muy milimétricos que yo ajusto a tu estilo de vida, porque tampoco se trata de que cambies de un día a otro todo lo que haces. Que luego mucha gente piensa esto, de que, híjole, no voy a ir con la nutrióloga porque no quiero, que luego ¿cómo le voy a hacer? Y luego hay gente también que en mi caso, si a mí me ponen una dieta, es como que la quiero seguir al pie del cañón, pero luego si estoy viajando, que muchas veces me toca estar fuera, luego, híjole, no puedo agarrar cualquier cosa a la calle porque ya te sientes mal, o inclusive de que, ay, pero tú de qué te preocupas, estás bien flaquita, no pasa nada, ¿verdad? ¿Para qué te estás cuidando si tu abuela, no hombre, fumaba cigarros sin filtro y se murió hasta los 120 años, ¿sabes? Y tú por eso, pero como tú dices, cada quien es diferente. Y tu tío que se estuvo cuide, no hombre, ese se infartó, se murió antes y no sé qué. Entonces, ¿cómo podemos también, decir, primero, ¿cuándo debo de hacerme el examen? O sea, decir de que es, ¿en qué edad? Porque imagínate que alguien nos está escuchando y digo, no, pues ya, voy a llevar a mi hijo de 3 años o de 5 años o de 10 años que se haga el examen, o tiene que pasar cierto tiempo. Y también esto de qué pasa si mi familia tiene alguna enfermedad, como decíamos ahorita, que nosotros pensamos de que, híjole, no, sí, es que hazte el examen o vete con no sé quién o haz esto porque muy seguramente a ti te va a dar, ¿no? Y vives con este estigma de decir, nada más estoy esperando que me dé porque pues como a toda la gente de mi familia le ha dado, estoy esperando cuándo me va a dar, ¿no? Sí, entonces, justo eso, ¿no? ¿Cuándo es importante hacerte un examen? Cuando comienzas a tener curiosidad por tus genes, vete a hacer un examen. O sea, hoy está disponible, está a la mano. A veces, digo, sí sé que la inversión no es cualquier cosa, pero luego te pones a ver como todo lo que gasta la gente en suplementos que no necesitan, en programas de polvos y tal, que a lo mejor no necesitan, que no les van, que lo van a dejar como a los 3 meses. Esta es información para toda tu vida. Tus genes nunca cambian. Entonces, ¿cuándo es importante hacerlo? Cuando tengas curiosidad de qué dirán mis genes de mí y lo puedo hacer ahorita, en ese momento hazlo. ¿Qué pasa con los niños? Tengo muchos pacientes que le hacen todo esto a sus hijos. Ahí se recomienda que sea a partir de los 4 años, porque como es un raspado bucal, más chiquitos les da miedo. Entonces, como entre el ir y venir y tal, se puede contaminar la prueba entre que te lo aventó, te movió la mano, tocaste tú y tal, ¿no? Entonces, yo digo, a partir de los 4 años que ya hasta le dé risa hacerse su prueba, porque es un raspado literal en un cachetito. Cuando se los hacen a los niños, justo la idea de los papás, o sea, se me hacen hasta como, wow, qué futuristas, ¿no? Dicen, es que de una vez como irlo guiando en qué es lo que quiere. Yo no les hago planes de alimentación a los niños, guío a los papás en cómo debe ser la alimentación. Les explico también, por ejemplo, oye, mira, este gen de manejo de estrés, entonces tu hijo puede tender más hacia la ansiedad, hacia que cualquier cosa que pase, tipo, se inhiba bastante. Entonces, es bien importante que sepas que no es igual que tu otro hijo, que con él tienes que tener un poquito más de paciencia, tienes que hablar mejor las cosas, tienes que exponerlo poco a poco a situaciones nuevas. Entonces, también te da como esta parte de ser más empático. O sea, imagínate qué padre, incluso en tu pareja, ¿no? Conocer como a nivel genético cómo toma las cosas. Sí. De que tenía la vez pasada una pareja que se hicieron el test. Entonces, en cuestión de manejo de estrés, ella tipo tiene un gen súper explosivo de que cualquier cosa que llega, tipo lo dice sin filtro, le vale. Y él tiene la otra parte contraria del gen donde tipo le da mucha ansiedad y se guarda todo. Entonces, cuando lo estábamos viendo, ella me dice, ay, con razón se la pasa tan enojado. Y él me dice, es que ella tipo me suelta bombas de repente y se va y luego regresa como si nada. Me dice, y yo nada más estoy como, ¿por qué me dijo eso? Ajá, ¿qué me va a decir? ¿O por qué me dijo eso? ¿En qué me equivoqué? Me dice, a veces ella ya ni se acuerda de lo que me dijo. Y les digo, pues sí, o sea, pero es esta forma de que cada quien somos muy distintos. Entonces, tanto tú tienes que pensar antes de explotar, como tú no te lo tomes tan en serio. O sea, a lo mejor nada más explotó ese ratito y listo. O sea, no hubo más problema. Entonces, oye, para los que estén yendo a terapia, ¿verdad? De pareja, háganse el test con sus parejas porque es bien importante desde adentro, no solamente lo que traemos aquí, sino en el gen. Fíjense lo que nos acaba de decir Ale, tan importante. O sea, cómo conocer la genética de tu pareja te hace tener una mucho mejor relación. Entonces le decía, oye, ¿y si Ale es nuestra terapeuta? Yo no, señores, yo no me dedico a eso. Yo nada más estoy explicando que tú, aunque las cosas te pueden valer un poquito más, no puedes llegar con estas bombas a él, que todo se lo queda y le dura mucho tiempo. Entonces decía ella que
ok, me dice, nunca lo había visto así, siempre pensé que era tipo muy exagerado. Y yo, pues no es exagerado, o sea, así es su genética. O sea, lo puede trabajar, sí, él puede trabajar después en no tomarse las cosas tan personal, porque siempre el primer shock va a ser muy personal. Le dije, y tú puedes trabajar en un poquito alto antes de soltar como algo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, aplicado a empresas es muy interesante, porque aunque cuando Gaby, mi socia en esta parte de la genética, y yo hemos trabajado con empresas, entonces, ¿qué es lo que hacemos? No le podemos hacer como abrir los genes a los dueños, claro, ¿sabes? O sea, de forma individual, esta es información confidencial 100%, claro. Pero sí les entregamos así de, mira, la mayoría de los que trabajan contigo tienen un cronotipo muy nocturno. O sea, tú los tienes en una junta a las 7 de la mañana, no vas a tener el 100 de ellos. Te conviene una junta después de las 3 de la tarde. A partir de ahí, o sea, son muy buenos en lo que hacen. Mientras, pues son muy poquitos los que están en la mañana, están bien, ¿no? Oye, la mayoría de los que tú tienes aquí trabajando en tu empresa necesitan mucha cantidad de ejercicio y no lo están haciendo. O sea, y necesitan este ejercicio para que poder sacar todo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, cuando me ha tocado este tipo de empresas, pues bueno, esta es una prestación que les dan, ¿no? Entonces yo digo, ofréceles una prestación, si es posible, de algún gimnasio. Claro. Y dales un tiempo en la mañana, a lo mejor si puedes, atrasa tus horarios, dales un tiempo en la mañana, que puedan irse a hacer ejercicio, que puedan, ¿no? ¿Sabes? Tener esta otra parte de su bienestar. Entonces, ayuda como a conocer tu empresa como por fuera y empezar a tomar mejores decisiones respecto a esto. Oye, no les va bien comer tanta grasa saturada a esta cantidad de personas, ¿no? Al 80%. Quita el viernes de tacos. O sea, no se los hagas. Y porque luego cuando los entrevistas a cada uno de ellos de manera individual te dicen, chin, es que en la empresa hay viernes de tacos. Y pues, ¿cómo voy a decir que no? O sea, quiero decir que no, pero luego no quiero que me tachen de que no soy el que quiere. Claro. Al final nadie los quiere. Claro, entonces, sí. Y aparte a nadie le hace bien, ¿sabes? Sí. Entonces, te permite tomar decisiones que son milimétricas. Sí. O sea, desde pon también una jarra de descafeinado. No pongas pura normal. Tenles por ahí una barra para que se preparen jugos. Siempre ten fruta disponible. Tenles un espacio para que hagan algo de meditación. Dales como prestación el que tengan acceso a una psicóloga, porque la mayoría lo necesita. Sí. Entonces, no sé, me parece muy interesante que las empresas comiencen a ver esto como una forma de optimizar todo lo que ellos hacen, ¿no? Hace poco que platicaba con un dueño de una de estas empresas que nos contrató, él me decía que cuando nos encontró, se imaginó que esto podía ser como una serie que se llama Billions, no sé si la has visto. Claro, bueno, amo Billions. Me decía, esto es como son como nuestra Wendy Rhodes. Sí, exacto. Me dice, o sea, me estás diciendo cómo funciona cada uno de ellos. Ellos se van a comprender mejor y van a estar bien. Sí. Y yo, sí, se trata de eso, de optimizarlos y de comprenderlos y de saber que todos son distintos y que si también les estás dando esta prestación, ellos se sienten con la confianza y se sienten como apapachados, ¿no? Como arropados por la empresa, cuidados también, sí. Oye, me están ayudando a que después no me esté enfermando. Entonces, yo creo que vale mucho la pena. Cada vez necesitamos más líderes que se preocupen genuinamente por su gente. No es de que, bueno, les voy a dar viernes de tacos y ya para que palomear, ¿verdad? O voy a hacer sin estrategia, sin un porqué detrás. Pero eso sí, quiero que todo mundo salga en su oración de desempeño elevadísimo y que me traiga una productividad y que no se quejen y que vayan sonriendo a la empresa y todo, ¿no? Entonces tú dices, oye, espérame, pues también dando y dando, ¿no? O sea, si tú no conoces verdaderamente a tu gente, más que a lo mejor la parte de queremos evaluar, como fíjate, antes decíamos que cuando una persona tenía un coeficiente intelectual alto iba a ser exitoso en su trabajo. Después en los 90s la gente decía, no es el coeficiente intelectual. Si tienes una buena inteligencia emocional, vas a ser exitoso en el trabajo. Y luego
porque es que no tienes inteligencia social, porque tienes que socializar con la gente. Y luego no, porque tienes que saber lo que hay adentro del triángulo, ¿verdad? Que es este pensamiento en lo que la gente dice si lo voy a lograr o no. Entonces, lo mismo pasa con los empresarios. No, pues voy a hacer una evaluación de desempeño y el que salga mal lo voy a correr, ¿verdad? O le voy a dar un plan de acción y si no, pues gracias, ¿no? Esa es una sola forma de ver todo el potencial que le puede sacar a una persona. Y luego también cómo nos adelantamos a juzgar a los colaboradores por este tipo de cosas, ¿no? Y aún sabiendo que cada persona es diferente y todos los decimos, oye, todos somos diferentes porque genéticamente también necesitamos cosas diferentes. Nuestros alimentos tienen que ser diferentes, las necesidades son diferentes, no solamente en lo emocional, de que nosotros nos la pasamos diciéndole a los empresarios, ¿no? De que haz un plan para poder decirle a la gente, agradecerles, ¿verdad? O sea, toda esta cosa de gamification y ayudarles y todo, y que tengan claros sus objetivos y que puedan trabajar de home office y todo eso. Pero genéticamente hablando, o sea, lo que tú haces me parece demasiado importante, porque sin eso no estamos viendo al ser completo, solamente una parte, inclusive hasta estamos juzgando a una persona sin conocer, inclusive yo te digo, sin conocerse él o ella misma. Exacto. Y te digo, son cambios que ellos pueden hacer por sus colaboradores que son bien chiquitos. O sea, por ejemplo, hubo una empresa en la que la mayoría tenía un requerimiento de vitamina D más alto. Entonces, para empezar, una de nuestras primeras propuestas fue, en el check-up que les mandas, no les pides vitamina D3, pídeselas, o sea, pónselas también. Sí. Bueno, entonces convencimos que se fueran a hacer check-ups. Oye, todos, vitamina D3 bajísima, es una que obtienes naturalmente del sol. Pues claro, el día que vamos a conocer las oficinas Gaby y yo, no había ventanas. Entonces, ¿las dos de qué? O sea, ¿y cuánto tiempo están aquí todos? Se quedaron pues 7, 8 horas. Y yo, claro, en las horas del sol. Y no tienen una sola ventana. O sea, claro que van a estar todos deficientes. Y aparte, por mera genética, necesitaban mucho más. Entonces, lo primero fue, bueno, suplementamos a todos y propusimos, oye, ¿necesitas ventanas o necesitas como un espacio al que puedan salir? Todo el mundo necesitamos sol. O sea, los humanos somos como plantas, nada más evolucionadas, ¿sabes? Entonces, bueno, total, adecuaron como una terraza que tenían ahí medio olvidada y conforme pasaba el tiempo, el encargado de todo este proyecto nos decía, oye, a la gente le encanta salir a terraza, les fascina. Y ya les empezamos a adecuar tipo como mesitas de trabajo ahí por si quieren salir a trabajar. Y yo, claro, lo necesitaban. O sea, estaban apagados, no rendían y todo. Y era también por una deficiencia de vitaminas. Antes se pensaba que las deficiencias de vitaminas nada más estaban como en países de tercer mundo, gente desnutrida y tal. No, están en todos nosotros. Claro. Y cuando conoces tus genes, tienes una idea de qué pudiera estar pasando contigo. Entonces, no es que no tuvieran energía, no es que no quisieran hacer las cosas, es que de verdad les faltaba una vitamina que les daba todo esto. Entonces, bueno, además, tan fácil como adecuar una terraza, la gente empezó a salir y decía, como que subjetivamente creo que sí me están rindiendo más, o sea, los noto más contentos. Y yo, claro, o sea, les faltaba esta vitamina y les faltaba esto como en su vida, ¿no? Y justo es esto, nos adelantamos a conocer personas, a juzgar a las personas sin conocerlas y sin que ellos se conozcan. Entonces, por mera genética, habrá gente que naturalmente es un poquito más cerrada, que le cuesta más exponerse, pero cuando estas personas saben esto, saben que también pueden trabajar sobre ello, porque entonces ya se quitan este tag de es que toda la vida he sido así, es que nunca voy a mejorar, es que a mí me choca hablar en público y tal. No, a ver, mira, podemos tener todas estas como estrategias, ¿no? Sí, batallas un poquito más, empieza poco a poco, métete a una clase para que aprendas a hablar en público, exponte primero en grupos chiquitos y poco a poco vas a ir mejorando. O sea, los genes al final no son una condena. O sea, cuando se los explicamos a los pacientes, si no es como la mejor versión del gen, en lugar de representar como una pared con la que te topas, de representar un escalón que tienes que intentar subir. Quizá es más alto que el de tu compañero, pero hay técnicas, hay escaleras, hay formas en las que puedes lograr subir ese escalón y listo, lo pasas. Y es una forma también de comprenderte y sentir esta compasión por ti. Claro. Es decir, no es que yo no quisiera, es que naturalmente quizá produzco menos dopamina. Entonces, claro, si produzco menos dopamina, pues ando más apagadón.
pero que esta suplementación, hacer estas técnicas, comenzar a meditar, o sea, ya sé que la meditación es muy buena para mí, lo voy a empezar a hacer. Hay gente para la que quizá no le va a hacer tanto efecto. Entonces, claro. No, y aparte también, como decías tú, primero desde chiquitos, o sea, si tus papás o tienes hijos y quieres hacerse los exámenes, creo que estaría muy padre porque los vas encaminando, pero tampoco luego sin obsesionarte, ¿no? De que, oye, es que yo quiero que mi hijo sea el siguiente Guiñac, ¿no? O el siguiente Messi, entonces quiero conocer los genes y se obsesionan, no quiero que sea, no sé, X o Y cosa que los papás tienen esta ilusión. Tampoco se trata de usar esos genes a esa manera. Y luego exacto. también, o sea, esa es una cosa que me gustaría que me platicaras o si te ha pasado. Y la otra es que cuando eres una persona y ya estás trabajando en una empresa, o tienes gente a tu cargo, o tienes una empresa a tu cargo, cómo también este tipo de información de tu gente te va a llegar, no solamente que ellos sean más productivos, por ende si son más productivos, pues obviamente la empresa va a crecer muchísimo más, ¿no? Y te quitas este estigma porque muchas veces le decimos de una persona que a lo mejor no logra los resultados como nosotros queremos o la misma persona quiere y decimos, no sirve, no funciona. Entonces imagínate cuando tú das de baja a una persona y le dices que no sirve o no funciona, esa persona no solamente le impacta ahí, sino impacta a toda su familia y para poderte recuperar de un bajón de una corrida de trabajo, pues te impacta también, inclusive yo no sé si por los genes, tú le puedes decir, oye, el día de mañana, si te va a pasar esto en un trabajo, tú tienes que trabajar más esto y esto y esto porque puedes caer en una depresión o te puede pasar esto o X o Y, ¿no? Sí, esto, mira, voy a empezar con lo de los niños. Tengo como pacientes atletas de alto rendimiento, más en la parte de fútbol, soccer. Okay. Yo no me encargo de las dietas, me encargo de explicarles todos los genes y trabajo con su equipo de nutrición ya del club, ¿no? Que es un nutriólogo deportivo como tal. Pero, pues bueno, trabajo con ellos, entonces cuando tienen sus resultados, lo quieren para sus hijos, que luego, pues, claro, la ilusión de ellos es, pues claro, mi mismo nombre, ya le abrí camino, pues por aquí también mi hijo. Entonces empiezan a ver los genes y dicen, o sea, entonces mi hijo debería ser portero porque tiene más fibras musculares de fuerza, es bien explosivo, pero un tipo más moderado, no se puede agitar mucho. Y yo, pues, o sea, sí, le iría muy bien ahí. Y me dicen, ok, es que ahorita está jugando tipo de defensa, lo tengo que mover. Y yo, no, o sea, déjalo, a lo mejor ni siquiera quiere ser profesional. O sea, usar los genes a ese punto, lo único que vas a hacer es obligándolo a tu hijo a hacer otra cosa que quizá ahorita no le llama la atención, pues vas a crear como un frente que no vas a lograr, ¿sabes? Como sobreponerte y va a haber peleas y demás. Entonces, bajo eso yo le digo, se va a dar cuenta poco a poco. O sea, tu hijo se va a dar cuenta, así como tú te diste cuenta que esta posición es la mejor para ti y que coincide con tus genes, porque no aguantabas tanto en otra, no eras tan bueno como los otros y te fueron moviendo en el mismo club conforme fuiste creciendo, no es lo mismo que le va a pasar a tu hijo. Le dije, sabiendo tú esto, pues a lo mejor algún día le puedes decir, oye, ¿por qué no intentas de portero? Entonces me dicen, ok, perfecto. Como la línea ética respecto a la genética con los niños es súper delgadita. Sí. En esta parte de no obsesionarte, no empezar a prohibirles y saber que son individuos lejanos a ti. O sea, serán tus hijos, pero van a tomar sus propias decisiones y como papás somos guías, pero los que mandan son ellos, ¿no? Entonces, eso es con los niños, como nada más tener siempre en mente esto. Si les van a dar información de sus hijos, no obsesionarse y tomarla con la cautela que se debe, ¿no? Respecto a los colaboradores, en esta parte de oye, ¿qué sucede si te corren? O sea, ¿cómo manejar toda esta cuestión más emocional? Es muy similar a lo que pasa con los jugadores. Entonces, hay ciertos genes por los cuales tú vas a sintetizar un poco más de dopamina, un poco más de serotonina, justo cuando estás haciendo una actividad que te guste. Que bueno, yo esperaría que sí, es tu trabajo, te gusta, ¿no? Pero que de ahí viene la fuente. O sea, viene de algo externo, no es que tú solo formes más estas moléculas. Y cuando te quitan esa fuente externa de placer, porque así lo toman tus células de placer, ya no tienen a dónde irse. Entonces, en los jugadores lo vemos en la parte de dejan de jugar y 6 meses después, oye, o es alcohólico, o se metió en drogas, o se le fue todo su dinero apostando, buscó otra obsesión, ¿no? Sí. Lo mismo puede pasar con las personas respecto a su trabajo. Les quita su fuente de dopamina, lo que los hace despertarse todos los días y habrá gente que diga, me vale.
luego busco otro. Es gente que secreta muy buena cantidad sin necesidad de algo externo, pero hay otras personas que esto los puede tumbar y entonces los puede hacer sentir muy mal también. Cuando eso pasa, claro que cuando yo estoy explicando los genes, sí les digo, o sea, si tú ahorita ya identificaste una fuente de dopamina muy fuerte, que es donde tú sacas como tus ganas de hacer cosas, tu placer, tu tal, o sea, siempre tienes que tener otra y otra y otra, no te puedes quedar ahí. Entonces, y también tienes que ser una persona que se acompañe en la parte psicológica de algún experto, ¿no? Porque no puedes estar obteniendo como toda tu felicidad de factores externos. También tienes que aprender a buscarle en ti, a vivir bien con lo que tienes y demás, ¿no? Entonces, muchos pacientes, después de leer los genes, es una cuestión bien interesante porque yo trabajo con 4 psicólogos, bueno, con 2 psicólogas y 2 psiquiatras. Y me dicen, ¿cómo los convences de tener ayuda? O sea, como que es una cosa impresionante. Y yo, pues es que se empiezan a comprender ellos, claro, y se dan cuenta que solos está cañón. Y es algo que creo que aplica para la mayoría de las personas, ¿no? Pero te es difícil aceptarlo. Pero una vez que ya lo ves en tus genes, ya no hay vuelta de hoja. Exacto. O sea, porque aparte fueron analizados por unos genetistas que no tienen idea de quién eres, ni qué haces, ni a qué te dedicas, no saben nada de ti, te ven como un código. Y a mí me mandan los genes diciendo, mira, esta persona así se debe de tratar. Y yo ya es cuando lo empiezo, cuando ya te doy como toda la interpretación, ya te es fácil para ti comprender con razón cuando me ha pasado esto en mi vida, a mí, o sea, yo reacciono así, diferente a otras personas que reaccionan de otra manera, pues ahí es donde busca ayuda, o sea, va a ser mucho más fácil. Y pareciera que le estás leyendo la mano, haz de cuenta, ¿no? Las cartas. Sí. No, me dicen eso, yo me imagino así, ¿sabes? Como tapadita y con una bola y tal. Pero haz de cuenta, así es cuando te leen o sea, cuando te dan una interpretación genética adecuada. O sea, cuando claro, la gente que nos dedicamos a esto también tenemos que ser como muy cuidadosos con nuestras palabras. Porque, claro, vas con la expectativa de que te digan tus genes y que te digan, pues, lo que está pasando dentro de ti. Sí. Entonces, hay que ser muy cuidadosos también respecto a riesgos. Oye, tenemos 3 genes de riesgo a resistencia a la insulina y a lo mejor los tienes bajos, en bajo riesgo, ¿no? Yo les digo, no estás blindado. O sea, que quede eso súper claro, no es tipo a partir de mañana toda la nieve o tal, ¿no? Les digo, hay un bajo riesgo. Si tú te haces un estudio y sale que tienes resistencia a la insulina, yo les digo, haz de cuenta que te esforzaste en tenerla. O sea, y hay tratamientos, sí hay tratamientos, pero no deberías de llegar a ese punto. Entonces se quedan así como, ok, o sea, tipo, sí es cierto. Claro. Y pasa esto también, que es una cuestión muy, como que a mí me llama la atención, cuando yo veo un paciente nuevo, oye, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste estudios? No, hombre, hace un chorro, no, hombre, ni me interesa, o cuando tenía 20, o no, hace 10 años que me los pidieron para cuando me iba a casar. Y yo, ok, entonces cuando vemos los genes, y yo les pongo ahí los estudios de acuerdo a cada gen para ver la parte preventiva, digo, oye, ¿y en tu trabajo te dan tipo esta prestación de check-ups y así? Que sí, pero no la uso. Y yo, es que no me quiero enterar lo que hay, me da miedo, o me siento bien. Entonces yo digo, te da miedo, pero ya hay algo. O sea, sí, te dé miedo o no, lo más seguro es que ya se esté desarrollando. Entonces les digo, no, pues tienes que hacer estos específicos. Y me los mandan, o sea, la gente se convence. Cuando ve sus genes dice, creo que sí es necesario hacer esto. Entonces, no sé, está como que no hay forma de darle la vuelta a lo que dicen tus genes. Ale, obviamente yo estoy esperando que me des y me leas la mano porque yo ya fui a hacerme mi examen con Ale, nada más estoy esperando que me pasen mis resultados. Pero me gustaría que nos dijeras un poquito qué tipos de exámenes hay, porque cuando yo llegué contigo, yo te decía de que, oye, bueno, me decías, ¿por qué te lo quieres hacer? ¿No? Y yo te decía, pues no sé, nada más me quiero conocer, ya había escuchado de ti, obviamente ya nos conocíamos, y mi esposo obviamente ya se lo había hecho también desde hace tiempo, entonces dije yo, ya es momento de que yo también me lo haga, porque luego también nos juntas a los dos y le cuentas, ¿verdad? Las verdades de cómo somos, ¿verdad? ¿Qué tipo de exámenes? ¿Me hago todos? ¿No me hago todos? Porque tenías uno también de skincare, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de los exámenes que hay.
Entonces, el básico es con el que yo más trabajo, porque el básico ni es tan básico, tiene mucha información. Tiene información sobre cómo debe ser tu dieta ideal en cuanto a tu ingesta de carbohidratos, proteínas, grasas, tiempos de comida, suplementación, riesgo de resistencia a la insulina. Tiene toda la información de ejercicio, cómo debe ser tu tipo de ejercicio, moderado o intenso, cómo son tus músculos, qué te conviene más, fuerza o resistencia, te conviene más en la mañana o te conviene en la noche. Entonces, toda esa información viene ahí, junto con manejo de estrés, ciclos de sueño, gusto por cosas dulces. O sea, es un examen muy completo. Y junto con ese viene, se les da a los pacientes metabolismo de cafeína y metabolismo de lactosa. Entonces, ¿cuánto café puedes llegar a comer al día, llegar a tomar al día, para ver que no causa un riesgo cardiovascular, y si la lactosa te puede llegar a causar o no alguna intolerancia, que es en mujeres además está ligado con riesgo de osteoporosis. Entonces, todo eso ahí viene, ese es el básico. Entonces, cuando un paciente llega y me dice, ¿qué me hago? Yo, pues depende de qué es lo que quieres, pero el básico es con el que yo trabajo. A partir de ahí se desprenden otros estudios. Entonces, puedes conocer tu riesgo de intolerancia a gluten. Entonces, saber si en realidad cuando tienes inflamación es el gluten o no. O sea, si tienes que tenerle miedo al gluten o es que da igual. Y te voy a decir bien sincera, la mayoría de las veces es que el gluten da igual. O sea, y eso es algo que hasta en los estudios poblacionales en México dice. Pero bueno, hay gente que lo quiere comprobar, ahí está. Hay otro que se llama Ancestry, que lo único que dice es como de qué parte del mundo vienen tus genes. No lo uso para nada clínico, no me sirve. Sí, pero de saber, oye, no vaya a ser que luego nos salgan 5 hermanos por allá y 3 por acá, ¿verdad? Exacto, o sea, como que te dice, bueno, pues tus genes vienen más de el sur de Europa o de Sudamérica o de Asia, y te pone las civilizaciones más antiguas con las que compartes genes, pero a nivel clínico no me sirve, ahí está, gente que se quiere enterar, ¿no? Ajá. Está el de skincare, que ese nos habla como que el gen más importante es riesgo a melanoma, que bueno, es un tipo de cáncer que cada vez se ha mostrado como más prevalente en la sociedad. Entonces también nos dice qué tipo de protector solar necesitas, si en realidad necesitas mayor a 50 o da igual con que tengas un mayor a 30, si tienes riesgo a manchas en la piel. Entonces ahí yo les digo a veces a los pacientes, ¿sabes qué? Las manos es lo principal, o sea, ponte protector solar también, porque no sé si has convivido tú con mucha gente adulto mayor, pero las manos es como que lo primero que se mancha y es también muy genético. Entonces, bueno, ese es skincare. El otro, que es el que mucha gente pide, tiene que ver con fármacos. Que ahí en realidad, si los pacientes me dicen, lo necesito, yo les digo, o sea, ¿utilizas fármacos? Como que esa es mi primera pregunta. Me dicen, no. Entonces yo digo, no lo necesitas. Me dicen, bueno, pero me sirve de algo. Te sirve de mucho. Te voy a decir, ese trae 14 enfermedades con un riesgo bajo, medio, alto, la mayoría cardiovasculares, arritmias, enfermedad coronaria por baja oxigenación, enfermedad de las arterias coronarias, hiperactividad plaquetaria. O sea, trae mucha información en esa primera parte. Pero la segunda parte es la interesante, porque al día de hoy a nivel mundial existen guías genéticas para fármacos. Hoy ya sabemos que a ti te pueden dar aspirina y me la pueden dar a mí, y a las dos nos las están dando como un anticoagulante, y a mí no me hace efecto y a ti sí. No es que no me la haya tomado, es que por genética yo no proceso bien la aspirina. Entonces, el examen de farma yo lo termino viendo como si fueras de cuenta un seguro de vida, ¿ok? Porque al final vienen más de 200 fármacos con guías genéticas, fármacos para enfermedades cardiovasculares, para diabetes, enfermedades gastrointestinales, medicamentos del dolor, medicamentos psiquiátricos también. Entonces vienen todos los antidepresivos, antipsicóticos, vienen medicamentos para enfermedades reumatológicas, y te dice, estos te van súper bien en la dosis estándar, no tienen por qué traer un efecto secundario. De estos otros necesitas muy poquito porque el efecto es demasiado rápido, o necesitas demasiado porque lo metabolizas mal. Y de estos, el efecto secundario es potencialmente fatal, que mejor ni te lo den. Entonces, hace poco platicaba con un paciente que se hizo el estudio, y luego yo lo vi, ¿sabes?, al mes, ¿no?, para sus resultados. Y lo vi muy diferente. Y le dije, ¿qué te pasó? Y me dice, no sabes, tuve una falla renal, creemos que fue por el ibuprofeno. Me dice, o sea, me lastimé, y es un chavo que es como un atleta de súper alto rendimiento y tal, ¿no? Y me dice, me dieron dosis bien altas
y de repente me hizo un día, amanecí así como si fuera un globo, me tuve que ir corriendo al hospital, tal, entonces fatal, ¿no? Tipo mis riñones, y me dicen, creemos que fue el ibuprofeno. Y me dice, y de hecho yo creo que sí, porque yo les mando siempre antes ese estudio, en cuanto lo tengo se los mando, y le salía el ibuprofeno con un riesgo a una toxicidad muy alta. Wow. Ibuprofeno que todo el mundo podemos usar, claro. ¿Verdad? Claro, este es un chavo que lo usó durante muchos días con una dosis muy alta para tratarlo para eso. El doctor, claro que eso nunca lo hizo con dolo, o sea, jamás pensó que eso le fuera a pasar a su paciente porque es algo raro. O sea, es de esos que tipo eres el 1 de cada 200, el 1 de cada 100, bueno, qué feo ser el 1 de cada 100 y no saberlo, ¿sabes? Entonces, lo mismo pasa con los antidepresivos, o sea, hay antidepresivos que se los dan a los pacientes y oye, el paciente se vuelve un zombie. Entonces, ¿por qué? Si es un antidepresivo que a todo el mundo le va bien, porque el paciente no lo metaboliza bien. Entonces, es un estudio que ojalá no necesitáramos, pero que cuando se te prescribe un medicamento, si este ya tiene ya genética, qué mejor saber cómo te va. Claro. Si tiene que hacer un ajuste de dosis, si te lo tienen que cambiar. Muchos doctores ya están mucho más abiertos a esta información porque, claro, la genética es muy nueva. Claro. Entonces, hay doctores que ahorita ejercen, por ejemplo, era el caso de mi papá cuando vivía o sus amigos que se graduaron de medicina y todavía no existía la genética. O sea, entonces, como de repente llegar con ellos de, usa esto, así como llevo toda la vida ejerciendo sin esto, o sea, como, ¿por qué lo voy a usar? Claro. Los doctores más jóvenes ya lo empiezan a usar, ya es algo de lo que se habla en los ¿cómo se llama? En los congresos, y pues es una guía para ellos. Entonces, ese estudio, te digo, ojalá que no lo tuviéramos que usar. En mi caso personal, yo sí se lo hice a mi hijo, entonces yo tengo en mi celular los files de mi esposo, mi hijo y los míos. Entonces, a la primera que se necesite algo, se abre eso y se enseña. Ojalá que no. Exacto. Pero pues ahí está ya la información. Seguro de vida, como bien dices. Exacto, o sea, te digo, vienen medicamentos, incluso vienen anestésicos. Oye, ojalá que no necesitaras pasar por una cirugía, pero qué tal que tienes una de emergencia y resulta que la morfina no te quita tanto el dolor, necesitas mucho más, ahí dice. Entonces, eso se le enseña al anestesiólogo y el anestesiólogo hasta le viene cómo hacer el ajuste o dejar la nota, si el paciente necesita más, ponle más, ¿sabes? Entonces, ese estudio, si me dijeras de que es interesante o importante, sí, pero no puedo decir que es necesario. Ya, okay. Oye, Ale, ¿y con las empresas cómo trabajas? O sea, ¿qué programas haces con las empresas, con los empresarios para que conozcan mejor a sus colaboradores? Entonces nos buscan a Gaby y a mí, primero tenemos una entrevista, como saber qué es lo que buscan ellos con la genética, qué es lo que les gustaría saber, cómo les gustaría que actuáramos, ¿no? Tenemos diferentes programas, entonces les hacemos el estudio, tenemos la sesión de resultados de forma individual con cada uno de los colaboradores, ella o yo, y a partir de eso tenemos un plan de seguimiento. Entonces, en ese plan de seguimiento depende de qué es lo que busquen. Hay quien dice, no, nada más queremos el seguimiento individual, y hay quien dice, pues nos gustaría un programa tipo más completo, tipo queremos dedicarle 6 meses a todo este proyecto. Entonces, a veces los vemos tipo una vez al mes, y esa vez al mes les ponemos como una actividad que tenga que ver como con la parte de salud emocional o la parte de ejercicio. Wow. Desde antes les mandamos un mail como, acuérdate que tu gen es de esta manera, a ti esta actividad te va a servir de esta forma. No hacemos, o sea, no es algo que hacemos ahí enfrente de todos de tú así y a ti te va así. No, o sea, se les avisa desde antes para que ya lleguen a la actividad sabiendo qué beneficio le van a sacar. Entonces, ahí depende de qué es lo que busquen y es como una vez al mes nada más de recordarles de que aquí estamos, aquí está esto. No sé, ha estado muy padre. Nunca me hubiera imaginado trabajar así con empresas, como lo veía muy lejano, y el hecho de que ya la gente lo esté pidiendo, o sea, se me hace wow. Increíble. Sí. No, y aparte, fíjate, algo bien interesante, porque yo siempre digo que las personas cambian por motivos intrínsecos, no extrínsecos. Entonces, más intrínseco que conocer tu ADN y saber, pues ya más no, ¿verdad? Entonces, porque se me dicen, es que quiero implementar esta iniciativa, pero la gente no se gancha, o el clima está de esta manera, o no sé cómo comunicarlo, porque ya sabes que la comunicación es un problema también, pero cuando ya te conoces, cuando sabes que va a ser bueno para ti, intrínsecamente hablando, claro que lo haces, ¿no? O sea, definitivamente. Ahora, Ale, si tuvieras la oportunidad de hablar con Ale de 10 años, la Ale de 10 años, y darle un consejo de vida, ¿qué le dirías? ¿De cuando yo tenía 10 años? Sí. Híjole. Ay, qué cañón.
como que estoy intentando pensar qué pasaba en mi vida cuando tenía 10 años. Mira, te voy a decir, cuando yo tenía 10 años tenía un poco de enojo, ¿ok? Supongo que con mi papá, porque pues tiempo antes, como unos 4 años antes de que yo tuviera, 3 años antes de que cumpliera 10, pasó todo lo de la crisis del 94. A nosotros nos sacaron de colegio, nos metieron a una escuela pública, o sea, yo estuve en primaria y secundaria pública. Entonces como que yo tenía mucho enojo porque veía a otras amigas que salían de viaje y tal, y yo tenía enojo, o sea, porque yo no, o sea, estábamos acostumbrados a eso, porque nosotros ahorita no podemos. Si pudiera regresar con esa Ale, como me gustaría que comprendiera que no era algo que mi papá estaba haciendo para hacernos daño, o sea, que él tenía sus problemas, que esto también le estaba afectando bastante. Y le diría que de todas maneras todas esas experiencias me iban a forjar a la mujer que el día de hoy soy, ¿no? Me puse a trabajar desde bien chiquita, como también, y mi papá nos decía eso, o sea, le decía, es que todas mis amigas tienen esta bolsa, o sea, a los 16, y me decía, ok, y ¿qué se hace para comprar una bolsa? Y yo, pues, tener dinero, o sea, pero yo con, tipo, dámelo, ¿sabes? Y mi papá, ok, ¿y cómo tienes dinero? Y yo, trabajando, y me decía, ponte a trabajar. Entonces yo desde los 16 fui mesera, fui host en bodas, ayudaba en lo que me dijeran, que si en la papelería, que si en la veterinaria, que donde hubiera trabajo, yo iba a estar ahí trabajando. Entonces, como que nunca me imaginé que, ¿sabes? Esa experiencia, esa crisis, que claro que fue fuerte para mi familia, especialmente yo creo que para mis papás, claro, me podría llevar a donde estoy ahorita. O sea, siempre trabajar, siempre querer más, siempre conocer más. Entonces creo que llegaría conmigo a decir, no estés tan enojada. O sea, todo esto va a resultar en algo bueno, y como intentar crear un poquito más de compasión hacia lo que estaba pasando con los adultos. Claro. Porque ahorita que, ¿sabes? Como que mis papás no están tan lejos de la edad que yo tenía, ya siendo papás de una niña de 10 años. Entonces yo me imagino ahorita mi hijo enojado conmigo, sería muy complicado. Ay, no sé, qué difícil pregunta. Y mírate hoy, o sea, mírate lo mejor que te has convertido a pesar de todo esto, porque definitivamente, como algunos dicen, somos almas viviendo experiencias en estos cuerpos, entonces por algo tenías que pasar todo esto, y tú decidiste también el decir, oye, te pudiste dar por el camino fácil de que lamentarte y echarle la culpa todo el tiempo a tu papá, pero seguramente hay algo en tus genes que fue de que yo no me voy a quedar aquí, yo voy para arriba, ¿sabes? O sea, y esto que pasó, lo único que voy a hacer es potencializarlo para algo muchísimo más grande, ¿no? Entonces, sí, qué fuerte. Y si pudieras cambiar la manera en la que trabajamos en el mundo a través de la genética, ¿qué harías? O sea, me gustaría, imagínate, algo así, a lo mejor quizá una idea de negocio, que cuando tú entres a una empresa, o sea, pudieras subir como tu file de genes, o sea, todo el raw data, ¿no? Y a partir de ahí que se saque como cuál sería tu horario ideal, oye, tipo, este tipo de alimentación me va, tal, todo eso, ¿no? No con la idea de que te lo impongan, pero que, oye, a lo mejor yo trabajo mejor de noche. Ah, oye, bueno, ¿quieres agarrar tú, tipo, un horario flexible de trabajo? Entonces, qué padre, o sea, puedo agarrar un horario flexible porque, pues, me va mejor a mí. Y otras personas que a lo mejor son más morning person, que les pudieras ofrecer, oye, ¿quieres estar tipo aquí toda la mañana? Hay gente que le encanta, y es por mera genética, o sea, que en la mañana funcionan perfecto. Entonces, que parte de las prestaciones y demás se pudieran hacer con base a tus genes, y que eso se aplicara en todas partes. Creo que todos seríamos más felices donde trabajamos. Creo que los jefes estarían también más contentos. A lo mejor en algún momento te dicen, ¿sabes qué? Por nuestro giro de trabajo, o la empresa tal, nada más podemos tener estos horarios, y te lo ponen desde un principio. Ah, pues ya ni siquiera aplico ahí, ahora aplico acá, pero no me, ¿sabes? Como no me desgasto tampoco intentando entrar en un molde en el que a lo mejor no quepo. Entonces, creo que eso me gustaría mucho, creo que es algo que se podría hacer en algún momento, pero claro, para ello tendrías que genotipar a toda la población, y eso creo que es lo difícil. Idea millonaria que nos acaba de dar Ponce, idea millonaria. Si se estaban ahorita preguntando, se estaban corriendo, bañándose, yo no sé qué están haciendo en este momento, pero si ustedes dicen, ¿cómo le puedo hacer para sacar el mejor y mayor provecho de toda mi capacidad de gente instalada, de los colaboradores?
Aquí está la respuesta. Aquí está la ya respuesta. sabemos. Entonces, Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, en verdad, ha sido un honor. Aparte, eres nuestra madrina del primer episodio que tenemos invitada aquí en Haz que Suceda. Si la gente quiere saber más de ti, compártenos tus redes, tu correo, por favor. Muchas gracias. Primero, gracias. Estoy bien contenta y si quieren saber más de mí, no subo tanto como ahorita, hace rato platicábamos, no soy tan de redes sociales, pero en Instagram estoy como @aleponce, todo pegadito, y luego .healthyagingmx. Yo me dedico a envejecimiento saludable. O sea, mi idea justo de conocer los genes de las personas es llevarlas a que, no que vivan más años, porque eso depende de otras cuestiones, pero que los años que vivan los vivan muy bien. Entonces, ese envejecimiento saludable ahorita es como mi coco, es a lo que le tiro, es a lo que le digo a la gente que se tiene que enfocar, porque más años ya vamos a vivir, nada más porque existen vacunas y cirugías y medicinas. ¿Cómo los vamos a vivir? Es ahí. Mi página es healthyaging.mx, ahí pueden comprar mi primer libro, que se llama Tiempo Extra, ahí pueden comprar kits de genética, se les manda a su casa. Mi otro libro está en Amazon, se llama Aliméntate según tus genes, sí. Ese es de Penguin Random House. Y ya creo que esas son, o sea, de hecho te metes a mi Instagram y lo que sí supe hacer fue poner un link donde te metes y ahí dice que mándame un mail, contáctame para una cita y tal. Entonces ya nomás le van dando clic ahí y todo eso y por ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Gracias. Ya tienen la receta secreta. Si ustedes tienen un equipo de trabajo, si tienen una empresa, si tú mismo como colaborador te quieres conocer más, quieres conocer cómo puedes ser más productivo, en qué horario inclusive puedes trabajar mejor, en qué áreas de la organización puedes ser muchísimo más productivo, y no solamente en donde estás ahorita, sino el día de mañana también. Si quieres conocer más sobre la genética de tus hijos, para qué pueden ser inclusive muchísimo más exitosos y los puedas ir ayudando desde edad tan temprana, no te pierdas este episodio y busca a Ale para más consejos. Muchas gracias.